Mari, compu lamien, compu wenei, compu ñaña, alkutu pelutu fachi nutram kawundungu, internemu. Peumangen, comewa shur ruaita tu fachi nutram, ka tu tayin dungu, fachantu. Bienvenida Lamien Roxana, bienvenido Lamien Joel. Muy buenas tardes a todos quienes nos están escuchando en este Nutram Kawun virtual. Vamos a comenzar a presentarnos cada uno para saludar a la ciudadanía, a la audiencia. Lamien Joel, nuestro gran invitado que nos acompaña hoy día. Bienvenido, Lamien. También Roxana y mí. Hola, buenas tardes a todos. Hemos tenido algunos inconvenientes para conectarnos hoy día, pero queremos de todas maneras grabar este Tragún, que yo sé que va a ser de mucha importancia para todos y que puedan también aportar con sus ideas, que esa es la iniciativa de esta conversación. Y para eso también, como dice Marcela, quisimos unir la educación con la salud y también lo intercultural para poder aportar a la ciudadanía en este nuevo desafío que es una nueva constitución. Lamien Joel, ¿está por ahí? Opetuaculay. Estaba mi micrófono apagado. Mari, Lamien Joel, muy bienvenido a nuestro conversatorio. Rubén Mañum Lamien, Fei Café y Ucrania, Chumuichichita Nitripay Altafachi Dogo, pero tenemos todas las mejores intenciones y se podrán trabar las palabras, pero se va a notar lo que queremos, porque lo que queremos es bueno y por lo tanto se nota eso no se confunde. Y estamos dispuestos, bueno, a colaborar, a entregar lo que hemos alcanzado a saber hasta esta altura de la vida. Lamien. Voy a leer un párrafo acá, dice, hoy nuestro tema central de hoy es hablar sobre la educación y la salud intercultural. Bueno, desde nuestro mapuche Monien, desde nuestro mapuche Feyentún, nosotros hablamos del Itrofil Monien, y para nosotros nada es separado de otros, pero en el mundo occidental todo se divide, lo de salud, educación, todo lo que es el ámbito de judicial, y también la estructura del Estado da ese dinamismo, digamos, de forma de ordenar una nación, un país. Entonces nosotros como candidato del Distrito 23 apuntamos al reconocimiento de nuestros pueblos originarios y queremos avanzar en este contexto y hablar un poco de la importancia del Mapuche Quimeltugún, Mapuche Ngelam, Mapuche Yamugún, Ecugún, Feyentún, que son clave, digamos, para la preservación de nuestro Itrofil Monien. Y llevar esto también a la ciudadanía, porque estamos en un momento histórico donde se va a redactar la nueva Constitución para Chile, que es una norma que rige, digamos, los poderes del Estado y que también su objetivo principal es poder plasmar en esa norma nuestros derechos, nuestros deberes como ciudadanía y los principios. Y desde el punto de vista histórico se hace urgente el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios. Y esperamos que eso también se lleve en la práctica y que se pueda concebir una constitución plurinacional. Porque si bien es cierto, el Estado reconoce el derecho de los pueblos originarios a mantener y desarrollar sus propias manifestaciones culturales en todo lo que no se oponga a la moral y a las buenas costumbres y al orden público, dice el Chilca. El Estado tiene el deber de promover la cultura indígena y la que forman parte del patrimonio de la nación. Y más que promover, se necesita un reconocimiento, hitos también
que debe ir marcándose en las políticas públicas y también en los decretos y la orientación. Por ejemplo, hoy día estamos en una situación bien compleja. Si bien es cierto, se aprobó el decreto 301, hoy día tenemos una nueva norma que está dando la prohibición, digamos, a la implementación del Mapudungun. Y se quiere, de ser una asignatura ya implementada como asignatura, la quieren transformar a que sea una asignatura opcional. Y eso va en desmedro de las luchas que hemos dado, no solamente los profesores en educación intercultural bilingüe, por la valoración y la implementación del Mapudungun en las escuelas, está siendo una piedra de tropiezo también en estos tiempos, y eso necesitamos con urgencia, digamos, apelar y restablecer ese reconocimiento que en su minuto fue aprobado, pero el gobierno actual está haciendo caso omiso y saca un decreto que obstaculiza esta tremenda labor, porque el Mapudungun hoy día es una lengua funcional, es una lengua que nos va a permitir encontrar el equilibrio del Kumemongen en un Kumefelén. Y las nuevas generaciones están en ese trabajo súper entusiasmados para seguir esta ruta que nuestros Cuifiques Cheyenne iniciaron, pero que tras la educación monocultural se había ido perdiendo. Así que esa es nuestra conversación de hoy, la mía, Joel, hablar un poco de la importancia del Mapudungun, no solo para la educación, sino que también para la salud. Muy bien, me parece eso muy interesante y hay mucha razón de seguir hablando sobre el tema. Lo tenemos que seguir haciendo. Así vamos a defender lo que no se debe perder. Desde el punto de vista de usted como Quimche, como educador tradicional, como Ulcantufe, ¿cuál es la importancia, digamos, de seguir en este proceso? ¿Cree que solamente nosotros los mapuches debemos aprender la lengua, o se hace necesario que también aquellos que no son mapuches puedan conocer lo esencial de nuestros saberes y conocimientos propios? Bueno, todos los conocimientos son libres, los conocimientos son para iluminar, los conocimientos es importante que todo el mundo lo sepa, y por lo tanto todas las lenguas del mundo debiera ser para todos, conocerse entre todos. Esto es lo mismo que vamos a la cosa de inicio, por ejemplo, dos personas que se conocen se deben conocer cómo piensan para llegar a ser amigos, y para después de amigos hacer cosas juntos, debe existir una confianza, y la confianza nace en habernos conocido. Y si no existe eso de habernos conocido, no existe una proyección en conjunto. Y eso es división, por lo tanto, tampoco puede aflorar la alegría cuando las personas no se conocen. No existe confianza, existe desconfianza, existe torpeza en la vida. Por lo tanto, todas las lenguas del mundo debieran ser conocidas por todo el mundo, tal como el inglés, los chinos, los franceses, los españoles, los pueblos originarios. Ninguna lengua debe estar prohibido de hablarse. Todas deben llevar la ventaja, todas son importantes, todas son necesarias, porque todas son sabiduría. Por lo tanto, porque existe además de forma natural sobre la tierra, y la naturaleza no se puede pisotear, no se puede atropellar. Esto de matar una lengua es como matar las montañas, es como matar el mar, matar el agua, así como todo se está haciendo. Y todo lo que así se hace es consecuencia, trae una consecuencia. En nuestra cultura, lo más importante que nuestro pueblo debe mantener en nuestro idioma, porque solo así se puede comunicar lo más profundo, lo más íntimo, lo más bello, y se puede entender mucho más fuerte. Y de esa forma nosotros
seríamos muy dignos. Por ejemplo, nosotros no hemos visto, tal vez algunos, no hemos visto mapuche pidiendo dinero en la ciudad. Eso, por ejemplo, eso mismo se prohíbe cuando una cultura está viva. Esta cultura es una cultura ordenada, es una cultura con mucha disciplina. Por lo tanto, los mantenemos nosotros mismos los mapuches. Y el que no es mapuche, para compartir, porque también vive en el aire, el que no se siente mapuche hoy día, no tiene una identidad y ellos expresan sus tristezas. No sé de dónde vengo, yo no sé quién soy, no sé cuáles son mis raíces, de dónde vengo yo. Eso expresa. Y eso es triste. ¿Te imaginas si nosotros llegamos a decir así, yo no conozco mi idioma, no conozco mis raíces, no conozco mi cultura, no sé quién soy, no sé de dónde vengo? Eso significa algo muy triste. Por lo tanto, no se puede negar a ninguna cultura del mundo que no pueda expresarse de su propia raíz. Por ejemplo, los árboles. Yo no hablo de otra cosa, de academia, sino que la naturaleza nomás. Perdieran los colores, perdieran la forma de su hoja, perdieran todo, salieran todos torcidos. Ya es una enfermedad. Entonces nosotros podríamos sufrir una tristeza y poder sufrir a ver cómo llegar a ser delincuente, cómo llegar a ser lo peor en la vida. Todas personas que olvidan sus raíces son vulnerables a caer en cualquier tentación. Mapuche que han olvidado sus raíces han caído en cosas muy tristes. Y los mapuches que tienen clara su cultura, no es así. Para empezar, vive la alegría. Yo si no hubiera dicho usted la mía recientemente cuando dijo Kula Chihueo o Mari Chihueo, si no conociera su idioma, si yo tampoco la conociera, ¿cómo yo podría reírme de lo que usted acaba de decir? De ninguna forma. Si yo olvidara mi cultura y usted no. Usted quedaría sola y yo también. Entonces eso nos divide y hace que no nos entendamos. Y eso no es vida. Eso no es Comemoñén. Comemoñén es felicidad y la lengua es felicidad. En este aspecto también la lengua permite que logremos el equilibrio, logremos realmente el Cumemoñén y el Cumefelén en base al Feyentún, porque nosotros estamos organizados de acuerdo a nuestros tiempos y nuestros espacios también. Y desde ese punto de vista, el Mapuzungún es integral para el Cumemoñén en el Cumefelén y también para preservar la vida en nuestra Ñuque Mapu es necesario seguir con la enseñanza del Mapuzungún en la escuela y sobre todo esta enseñanza que es dada desde los Quimel Tuchefes, educadores tradicionales, ojalá que no hayan sido intervenidos por la educación monocultural. Y desde ahí nosotros como escuela hablamos de las duplas pedagógicas. ¿Qué opina al respecto desde afuera esa metodología de trabajo? Me parece importante porque ambos aprenden, de verdad. Quería agregar algo. No puedo creer yo que hoy día se niega a que nuestra lengua tenga posibilidades de enseñarse en todos los colegios del país. No puedo entender eso. Eso se supone que la gente crece, es más amplio su conocimiento de ver y va avanzando. Y veo que hasta aquí ha ido retrocediendo. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, no puede existir eso. Pero sé que solamente los legisladores van retrocediendo
pero no así el común de los chilenos. El común de los chilenos sí quiere que nuestra cultura brille. Y esto es porque les perjudica, porque también saben ellos, saben perfectamente que un mapuche bilingüe que conoce su historia, su cosmovisión, su cultura y su lengua, es mucho más capaz. Sí, actualmente el gobierno en febrero de este año, a fines de febrero, sacó un decreto que se llama el decreto 97, perdón. Y este decreto da la posibilidad de que los apoderados vean la opción de tomar o no el mapudungún. Y la norma anterior decía que el 10% de matrícula mapuche se debiese implementar como asignatura. Entonces hemos ido retrocediendo y ahí vemos que estamos ante un gobierno que no responde, digamos, a las necesidades y expectativas de la ciudadanía, que no sé cuál, desconozco su intencionalidad, y por eso es tan importante que en este proceso constituyente se puedan elegir personas primeros e independientes, personas que han vivido la experiencia en terreno a este proceso de constitución, porque la actual, o sea, la constitución es la que ordena, permite y también prohíbe. Y de ahí, después de la nueva constitución, se deben trabajar en nuevas políticas públicas que sean constitucionales. Entonces, desde ese punto de vista, se requiere avanzar y por eso es tan importante conversar esto con usted, la importancia del mapudungún, que se debiese ir avanzando y no retrocediendo. Pero el gobierno tiene una postura de retroceso actualmente. Y eso tiene muy preocupado, al menos a nosotros quienes hemos sido defensores del mapudungún. Así que eso le quería comentar y también ver cuál es su mirada como candidata también a la convención constituyente, la Lamien Roxana Betancourt, desde el punto de vista de la salud, lo importante que esto deba fluir desde la educación primaria y también desde la enseñanza preescolar y la educación básica, y debiese avanzar hasta la formación profesional en la educación superior, porque hoy día solamente está hasta la enseñanza media, siempre y cuando existan las voluntades políticas del colegio. En este aspecto me refiero al director y a todos quienes comparten un proyecto educativo institucional. Sí. Así que la mía Roxana está por ahí. Sí, a mí me gustaría más compartir en el sentido de, me hace sentido la educación y la salud y el ser integral, desde la mirada mía, que es de la medicina familiar, que la persona es bio, psicosocial, cultural y espiritual. Entonces, en estos momentos que vivimos ahora, y también me gustaría hacerlo como un tema reflexivo, ¿cierto? El pensar a la lengua materna, cualquiera que ella sea, en este caso el mapudungún, o por ejemplo la misma lengua que nosotros los mestizos hablamos desde el nacimiento. Si fuéramos a otro lugar, a otro país, y nos hablaran de otra manera, no es solamente el hablar, sino que la lengua trae un sentimiento, un pensamiento que yo tengo respecto a cómo yo me he ido construyendo como persona. Por lo tanto, no es solamente que yo hable una determinada lengua o idioma, sino que tiene que ver con una cultura, con tradiciones, con formas que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Cuando leemos un poema que está escrito en otra lengua y se trata de traducir, ya no es lo mismo. Ya no tiene el mismo sentido que la persona que lo escribió, porque las traducciones, como se dice, nunca son buenas. Entonces es lo mismo cuando yo trato de hablar en otro idioma o trato de interpretar en otro idioma lo que la persona dice. Y eso en salud pasa mucho, cuando la persona trata de explicar a través del mapudungún cuál es su dolencia, qué es lo que le afecta, y uno trata de interpretarlo desde el mundo occidental, se generan muchas dificultades también. Y me gustaría saber también cómo en Lamien Joel, a través de esta interacción que hace con los niños, cómo se nota la cultura en los niños que a veces no están tan, no sé si la palabra es correcta, pero manoseados por la cultura occidental y que están más puros a recibir también su cultura. ¿Cómo lo dimensiona y cómo se hace ese trabajo para también evitar también que las personas vayan perdiendo su cultura? Yo, Lamien, ¿quiere que le responda yo? La verdad es que para mí es muy difícil hoy día poder hablar en nuestro idioma con los niños porque ya están
tan mestizos, tienen la lengua española o castellano es como su lengua madre, y la lengua mapuche para los mismos mapuches es como la segunda lengua hoy día. Entonces para uno es súper difícil, es un trabajo el 200% difícil para poder comunicarse con los niños. Es complicado, es complicado. Entonces para el español hoy día es mucho más fácil para ellos que para nosotros mismos hablar con nuestra propia gente. Así de fuerte, así de difícil, se me complica mucho. He trabajado con niños en la música, por ejemplo. La música tiene poder. La música tiene un tremendo poder y ahí va inyectado el Mapudungun. Por lo tanto, rompe con todo lo demás. El autoestima mapuche, ya sea en el arte, en las danzas, en la vestimenta, en el canto, en todo, el autoestima de la cultura mapuche está muy bajo. Pero estos mismos mapuches, si lo mandan a tocar instrumentos no mapuche, instrumentos que son cuerda, viento, y cantar en castellano, el autoestima es súper alta, no tienen vergüenza, no le da cosas, pero o no le hace difícil. Pero si vamos a tocar nuestra cultura, ya complica. Hay un doble trabajo. Y como hoy día también, por cultura, y nos enseñaron solamente a obedecer y no a pensar, entonces se le dificulta también a pensar qué es esto, qué significa nuestra cultura. No, sino que obedecer es más fácil que pensar, que hacer un trabajo. Entonces, nosotros dispuestos siempre a trabajar, no nos cansaremos para cultivar esto, para llevarlo adelante. Y nos quedan pocos años, por ejemplo, para seguir trabajando en esto. Y hay que aprovechar estos 20 o 30 años que nos quedan para dejar andando sobre la mesa nuestra cultura y que vuelva esa alegría que nunca debió desaparecer y el autoestima que nunca debió desaparecer. Yo lo he evidenciado con los adultos. He sido invitado con familia, que no mucho número de personas, vamos a pensar 20 personas, en titulaciones de cualquier carrera, celebrar el título de estas personas. Y bueno, ahí me mandan a pedir para que haga arte mapuche y yo hago mi presentación y los mapuches escuchando tranquilito, sin decir nada, sin ni siquiera emocionarse alguno, o se emocionan y no se nota. Y después que yo termino de mi presentación y le ponen otra música bailable, unas cumbias que hay hoy día, sabes que los mapuches llegan a tener alas, llegan a volar, inmediatamente se paran y se desarman bailando. Entonces, y ahí yo sin querer hago un estudio científico que el autoestima mapuche está por el suelo y el autoestima no mapuche está allá arriba, y aún siendo mapuche. El mapuche no vibra, no se emociona dentro de su propia cultura, sino que la pasa bien viviendo en otra casa. O sea, con la otra música, con el otro idioma, con la otra cultura. Y eso es preocupante. Y como la gente hoy día, poco es lo que piensa, sino que más tiende a obedecer, porque eso es más fácil, pensar es más difícil, ocurre esto. Y eso también es un sistema de educación que no te enseña a pensar, sino que te da órdenes y te hace obedecer. Entonces eso significa que no existe crecimiento, entonces hay una mentalidad tan pequeña que nos enseñan a ser solamente obrero, algunos muchos dicen eso, que solamente obrero y no pensador. Entonces eso está malo y son unos poquitos que están pensando y están pensando tan mal, por ejemplo, eliminar nuestra cultura. Yo le agradezco esa reflexión, Lamien Joel, porque la verdad es que eso no solamente le pasa al pueblo mapuche, nos pasa a todos. Hemos perdido la capacidad de reflexionar, hemos querido comprarnos todas las cosas ya digeridas, por decirlo así,
y eso nos impide también, al no hacer esto, pasa lo que usted decía al principio, nos cuesta reconocernos nosotros mismos y nos cuesta reconocer al otro, sobre todo en las diferencias. En las similitudes yo creo que no es tan complejo, pero cuando empiezan las diferencias, nos cuesta reconocernos en el otro. Y eso nos pasa a todos, pues a los mestizos y a los pueblos originarios. Yo creo que a lo mejor los pueblos originarios tienen mayor capacidad de crítica y de poder analizar el tema, pero a veces los mestizos ni siquiera hacemos eso. Entonces yo creo que igual es una alerta para todos, porque si queremos construir un país distinto, antes que digamos que tenemos derechos y deberes, tenemos la obligación de pensar y sentir. Y pensar un mejor país y sentir un mejor país, independiente que tengamos ideas distintas o que miremos el mundo desde distintos prismas. Pero si no logramos acuerdos, si no logramos ver y tratar de interpretar la mirada del otro, y el otro interpretar la mirada mía, jamás vamos a poder llegar a un consenso, porque probablemente no es que una idea va a prevalecer sobre la otra, sino que vamos a tener que llegar a acuerdos. Así que yo creo que igual también es súper importante poder reflexionar sobre los temas que vamos a conversar. Son temas tan profundos como hablamos, ¿cierto?, de los derechos fundamentales, pero esos derechos fundamentales, como bien decía alguien por ahí, no tendríamos ni siquiera que pensarlos porque son derechos que son inherentes al ser humano. Sin embargo, si tenemos que hablar de derechos humanos, tenemos que hablar de derechos fundamentales o sociales, es porque lo hemos transgredido. Y si no hubiéramos transgredido esos derechos, no estaríamos hablando de eso porque sería parte de la vida, sería parte de la naturaleza, como bien se puede ver, ¿cierto?, a través de las personas sabias que mantienen todavía su cultura, que para ellos eso no es ni siquiera discutible porque eso es parte de ser che. Mucha razón. Quería responderle, incorporarme al tiro, dar mi opinión. Tienes toda la razón y no hay nada que corregirle por todo lo que explica. Le entiendo muy bien. Esto es cuando nuestra cultura en aquellos tiempos, cuando no sabía leer ni escribir, nuestra gente, no era necesario tener ley porque se la sabían muy bien que no era necesario discutir cada cosa y no era necesario de formar organizaciones para defender tal cosa. Hoy día hay un montón de organizaciones, tanto como religiosas y organizaciones sociales para defender tal cosa. ¿Por qué tiene que ser así? En esta nueva constitución, el mejor ejemplo es pensar en las montañas. Va uno a una montaña y ve todos los árboles verdes, el más pequeño y el más alto, todo verde, su tamaño no importa, todos están vivos y todos se dejan vivir y viven tan felices. Y además hay un espíritu de convivencia y un espíritu tan hermoso ahí que cuando uno penetra una montaña se pone tan feliz y ni siquiera los árboles hablan. ¿Y qué será eso? Esa es la igualdad. Eso es el Cume Felén, el Cume Moñén que ahí existe en esas montañas. Por lo tanto, nosotros también somos árboles, somos montañas también. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser iguales que ellos. Eso es lo que debe pasar, así debe formarse este nuevo país, este nuevo acuerdo, en estas hermosas, en esta tierra libre, en este sol hermoso, en este clima hermoso, que de verdad quiere vernos hermosos y nosotros no queremos que así sea. Por lo tanto, eso es los electos constituyentes y los que piensan así, que sean electos, que lo elijan los espíritus de esta vida para que allá lleguen con fuerza y poder este sueño que tanto yo y muchos soñamos, que así sea y se cumpla. Y ahí recién será un Tomemoñén. Y ahí no será necesario defender la lengua mapuche, porque sí hay que hacerla nomás. Eso nadie andará defendiendo lo defendible. Hoy día se defiende lo indefendible, se defiende la injusticia. Existen abogados que defienden a personas malas. Eso nunca debió pasar. Así que también que no se convierta en un negocio todo, hasta ahora, hasta el COVID es negocio, todo negocio hoy día. Así que muchas gracias, la mía me dejó más claro todavía, más de buen con sus palabras.
como el Lamien Joel nos invita a pensar, a reflexionar, y más que las voluntades en este ámbito, más que una lucha simple, se deben ver también acciones concretas. Y una escuela intercultural tiene resultados significativos en el ámbito occidental, pero también desde el mapuche Kimun y desde el mapuche Monien. Lamien, Roxana, ¿usted podría compartir el videito de uno de nuestros pichiqueches, de una escuela intercultural donde el piuque del colegio es el mapuzungún? Lo que pasa es que en este formato no sé si pueda compartirlo. Intentemos. Intentemos, a ver. Así que usted siga conversando porque yo me voy a demorar un poquito. Bueno, recapitulando este sumo, el Lamien nos hace un gran llamado a pensar, a actuar desde el ser, reconociéndonos como primero, por sobre todo nuestros roles, funciones, como Che, como persona. Y ese ser Che es lo que hoy día nos invita el Lamien a través del ejemplo concreto que él da sobre la Mahuida, las montañas, cómo distintas plantas, distintos árboles conviven y diversas vidas en ese ambiente, y eso es lo que debería generar, digamos, este nuevo espacio constituyente, que sea una constitución integradora, que nos permita vivir y convivir en equilibrio y en armonía, y que se reconozca igual desde ese punto de vista el reconocimiento constitucional a nuestros pueblos originarios. Comentarle por la mien, al Kuto Pelutu Fachi Dungu, la Lamien Roxana Betancourt, es médico familiar, trabaja en el Hospital Regional de Temuco, es muy amiga mía, es parte de un movimiento que se llama Elige Independiente, y también va, digamos, de candidata a la Convención Constituyente como letra J3. Y quien habla va de candidata también en la misma lista, elige la lista del pueblo en J5. Unimos la educación y la salud porque comprendemos de lo importante que es trabajar estos dos ámbitos desde la educación. Estamos tratando de conectar un video para ver una experiencia de un colegio intercultural. No me deja compartir, Marce, quizás usted Ya. lo puede contar. Ya, Lamien, otro día vamos a compartir, pero hay experiencia de colegio donde el mapuzungún es el piuque de la escuela, donde realmente se realiza un proceso de educación intercultural y no solamente se celebra Huetipantu, y donde el rol de educadores y educadoras tradicionales son protagonistas, no solamente en gestión pedagógica, sino que gestión pedagógica refiriéndome a la implementación del mapuzungún, sino que también se le da la oportunidad para trabajar, digamos, en ámbito de reflexiones pedagógicas y convivencia escolar. Y desde ese punto de vista me gustaría escucharla a usted, Lamien Roxana, como no mapuche, que ha conocido gran parte de nuestra cultura, invitar a nuestros ches principalmente para fortalecer la identidad cultural de cada uno de quienes escuchan este Zoom hoy, porque como dice Lamien, es lo que nosotros vemos la realidad como mapuche, y a mí me da bastante motivación cuando los no mapuches reconocen la importancia de nuestros saberes y conocimientos y de la lengua también. Sí, bueno, yo podría hablar desde las dos miradas en realidad, Marcela y Joel, porque para mí también ha sido un aprendizaje estos años que yo he vivido acá en la Araucanía, el ir conociendo de a poco, escuchando, tratando de incorporarme a medida que
que el momento lo va permitiendo, tratando de ir descubriendo cosas también, y me ha servido mucho para también autoconocerme, para mí, primero que todo. Incorporarme, adentrarme un poco en el mundo mapuche, me ha servido para reconocerme yo como ser humano, para dejar y para tocar tierra también, para entender algunos conceptos que yo los aplico en mi vida, que es como la paridad, el tener esta visión circular y espiral de la vida, o sea, que no todo está en un solo plano, y también como las personas, al ir reconociéndose su propia cultura, van cambiando, se van sanando desde el punto de vista de la salud mirada no solamente como no enfermedad, sino que como el equilibrio que hay en la vida. Y eso también me ha ayudado a poder entender esa parte y poder ser un puente entre ambas culturas o entre ambas visiones del mundo, para también poder compartir con las personas no mapuches qué es lo que yo he descubierto a través de esta nueva mirada. Y también al revés, poder transmitir a las personas mapuches cómo mira el otro, el mestizo, ¿cierto? O por qué tiene algunas visiones distintas respecto a algunas cosas. Pero que en el fondo, y lo pienso así, el fondo de todas las personas es que buscamos el equilibrio y buscamos ser felices, todos los seres humanos que estamos en esta tierra. Y que en ese caminar también nos hemos ido perdiendo un poquito el camino, hay que enrielarnos de nuevo, volver al centro, todo lo que estamos viviendo hoy también con respecto a lo que tiene que ver con la pandemia, con el encierro, y ahí también le pido la colaboración a la mía, Joel, en el sentido de cómo ha afectado, ¿cierto?, a la salud de las personas esta forma de ser de vivir tan encerrado, de vivir cada uno en su espacio, de no compartir en comunidad, que es como parte de un principio fundamental del pueblo mapuche. Y que eso, si no ha afectado a todos, yo creo que en sociedades que se viven más en comunidad ha afectado más aún. O quizás uno pudiera mirar desde el otro lado, hay otras fortalezas que el mundo occidental no conoce y que le permiten a la persona mapuche también, y a los pueblos originarios en general, tener más fortaleza respecto a la situación que estamos viviendo. A mí me llamó mucho la atención hace unos 2 o 3 años que vi mucha participación y muchas ceremonias, guillatún y todo, como más de lo habitual. Me llamó mucho la atención como occidental. Y quizás también era porque se estaban preparando para el momento que venía, que nosotros no podíamos verlo de forma tan directa, pero el pueblo mapuche o los pueblos originarios sí lo podían ver de una manera más práctica y se preparaban espiritualmente para el momento que íbamos a vivir. No sé si estoy en lo correcto, pero eso es lo que yo he percibido, digamos, en cuanto a este último tiempo. Ramón Joel, ¿tendrá conexión? Sí, estoy escuchando, estoy pensando lo que está pasando. No quería interrumpir. La doctora pregunta sobre cómo es la percepción de usted respecto a todo lo que está aconteciendo hoy día. Damián, a lo mejor eso no alcanzó a escuchar. Que cómo nuestros Chejay, nuestro papá y Pompuche hicieron rogativa. Dice que ella vio muchas rogativas, muchas ceremonias realizar durante el año 2019, antes de la pandemia, llegada de la pandemia. Lo que pasa es que con respecto a eso hay muchos peumas, hay muchos llamados a levantarse, a preocuparse de unirse, de conocernos, de hablar mucho. Eso ya se viene haciendo hace como 10 años atrás, en los trances, en el mensaje que vienen a decir las machis, se viene escuchando eso. Entonces, 10 años atrás, los niños que hoy día tienen 20 años, en aquellos momentos tenían 10 años. Y usted sabe que por década se van realizando las cosas, van cambiando las cosas. Entonces, 10 años más tarde, hoy día son niños de 20.
Y lo que hoy día vemos en los movimientos sociales, los más así como reactivados, son la juventud que tienen esa edad, o un poco más también. Y por eso esto es pedido de la Ñuque Mapu, es pedido de todos los Nehuen que hay sobre la tierra y lo que está en el cielo. Es una petición de los espíritus porque tenemos que preocuparnos, tenemos que sembrar su consejo en las personas, porque esto no se siembra en la tierra, se siembra en la mente de la gente. Y eso es lo que hoy día, si antes tenía 20 años, un muchacho y ahora tiene 30, 10 años atrás, a los 30 años actúa con fuerza. Por lo tanto, los guillatunes se levantaron, los jóvenes visitaron a los ancianos, a los loncos, a los ñempines, a las machis, los visitaron, le dieron fuerza, le dijeron que ustedes tienen que hablar, tienen que dejarnos algo a nosotros. Entonces, así empezó a moverse la sociedad mapuche y hoy día ese es el resultado. Y eso es lo que vio la Lamien Betancourt y que le llamó mucho la atención. Y al juntarse la gente junto a... Y hoy día se ha aprendido mucho. La gente sabe bastante hoy día. Se habrá olvidado del idioma, pero el espíritu de ser mapuche no se ha olvidado. Ahí está, y ahora el último paso, después viene el trabajo de poder aprender mapudungun. Volviendo atrás un poco con los gobiernos están muy equivocados. Ahora es fuerte que nunca la decisión de querer hablar el mapudungun, y ellos están diciendo que no. Por lo tanto, están muy equivocados, no son asertivos. Por lo tanto, ellos no leen la vida, ellos leen el bolsillo, y así no es la vida. Por lo tanto, por eso que quieren ser negativos con respecto al crecimiento de la cultura en este país. Eso le podría decir a la Lamien Roxana yo con respecto a muchos guilletunes que ha habido. Gracias, Lamien. Lo que quería complementar es que, claro, y lo podemos ver ahora, ¿cierto? Que lo que nos mueve en estos momentos y a lo que también hemos criticado los constituyentes tiene que ver con qué prevalece en este momento. ¿Prevalece la vida, prevalece el universo o prevalece un sistema mercantilista? Y eso yo creo que a lo mejor no es tan necesario reflexionarlo tanto, porque yo creo que nos damos cuenta todos. Entonces eso también permite que si yo, uniendo lo que hemos conversado, si no puedo reflexionar, si no puedo pensar, si no le puedo consultar a los sabios, si no me puedo acercar a la sabiduría, es mucho más fácil dominar a una persona, a un grupo, a un territorio. Mientras más, menos conocimiento tenga la persona, menos va a pensar, menos va a sentir, menos se va a interiorizar en lo que está sucediendo. Y eso también es un llamado a todas las personas que conformamos este país, que nos informemos, que nos eduquemos, que miremos lo que está pasando alrededor nuestro, ya sea para que levantemos una cultura o ya sea para que levantemos un territorio o para que crezcamos como seres humanos. Porque la verdad es que si no lo hacemos, si no nos unimos, mientras más divididos estemos, más fácil es vencer otras fuerzas que no quieren o no están pensando en nosotros. Entonces la idea es que podamos también ir creciendo juntos, aportando, y esa es la idea también, que las personas puedan contribuir con sus ideas. De hecho, han habido muchos movimientos, sobre todo movimientos jóvenes en estos momentos, que, como bien Marcela sabe y el resto de los compañeros de lista, nos han mandado mail, han mandado sugerencias, han mandado propuestas, y eso es muy valioso, porque hay un interés genuino por cambiar las cosas. Y yo creo que eso también, desde el punto de vista de la educación, el conocimiento, eso es lo que nos hace libre en realidad para tomar decisiones. Y desde el punto de vista de la salud, el poder también, esto mismo que conversaba en Lamien o Marcela, poder meter en nuestros hospitales, por ejemplo, aceptar la otra tipo de salud para poder también que las personas no solamente se enferman físicamente, sino también se enferman espiritualmente. Y si yo le niego la entrada a lo que le va a dar fuerza, a lo que le va a dar poder para mejorarse, estoy haciendo un flaco favor para que la persona salga de esa dolencia que yo como médico occidental me puedo dar cuenta, pero si no me doy cuenta que hay algo más profundo atrás, que tiene que ver con la espiritualidad de las personas, tampoco voy a contribuir a su sanación. Quizás se va a mejorar de una enfermedad física, pero va a salir mucho más
dañado espiritualmente de antes que entrara a este hospital. Claro, y en ese aspecto nosotros como candidatos a la Convención Constituyente, la lista elige la lista del pueblo, hablamos del tema de la etnoeducación y etnosalud a nivel nacional. Llevamos más de 104 años aproximadamente de educación monocultural en Chile. Nuestros antepasados, Cuifique y Cheyenne, fueron interculturales, y yo invito a quienes, como decía una ñaña, no podemos ser enemigos cañe, porque compartimos el mismo sol, la misma noche, compartimos el mismo corruf para respirar, tomamos de la misma agua dulce y al cual también debemos defender todos, mapuche y no mapuche, y convivir y aprender a convivir en este Gualmapu, Guayontumapu, en equilibrio y armonía, y volver al centro implica entender que la vida no se vive de manera individualista, sino que es necesario vivir de manera colectiva, de forma colectiva, unos a otros, y eso se ha visto, digamos, al menos en la ciudad, en los pueblos, de cómo la gente hoy día ha ido sorteando ciertos obstáculos, porque si bien es cierto, hay muchos que tenemos trabajo, nuestras familias tienen cómo solventarse, hay una alta cantidad de personas que se está viviendo, digamos, carencia económica, carencia espiritual, y donde es necesario, digamos, aprender a fortalecer. Yo creo que más que aprender, yo creo que la generación ha aprendido a vivir en comunidad, pero el capitalismo, lo neoliberal nos ha llevado a vivir una vida individual y a valorar lo material por sobre lo espiritual. Entonces necesitamos, y invito también a toda la ciudadanía, a los pichiqueches, a las familias principalmente, a comprender que lo más significativo en la vida es trascender, y que la riqueza, la mayor riqueza que pueda tener un ser humano, tienen que ver con los principios, con los valores, y con el Nehuen Cheñal, Nor Cheñal, Come Cheñal, Liv Cheñal. Ser limpio implica no solamente asearse todos los días, sino que implica ser de pensamientos limpios. Y hacer que este país, digamos, sea un país realmente respetuoso de la forma de vida, y fortalecer también una identidad propia, no una identidad que sea traída de otros lugares, porque eso también ha pasado, que hoy día Chile todo lo exporta y importa, y no cree, digamos, en la herramienta, no creen que aquí hay muchas capacidades intelectuales que puedan avanzar tanto en la medicina como en lo científico también y tecnológico, y sobre todo en el reconocimiento igual de la UEN, que es sumamente importante, que eso no se le ha dado mayor énfasis también en los hospitales. Y como decía usted, se ha visto casos en hospitales donde se prohíbe el ingreso de medicina propiamente mapuche en nuestro contexto. Entonces, desde ese ámbito, yo invito a que valoremos como mapuche primero todos los saberes y conocimientos, y realmente practiquemos también en nuestra vida el Feyentún, y seamos, digamos, actores activos, y en función no por motivaciones personales, sino que por motivaciones para poder lograr el equilibrio que es necesario hoy día y es urgente también en la comunidad. Y respecto a lo que usted decía, igual, ¿qué priorizamos hoy día? Por sobre todas las cosas debemos priorizar la vida. La vida, priorizar la vida, el autocuidado, es preocuparnos si mi vecina, la papay que vive sola, la ñaña, tiene realmente todo lo que necesita para vivir, y dejar un poco de lado todo lo que es la envidia, el egoísmo, el egocentrismo y esa competencia desigual. Al menos en la cultura mapuche a mí me cuesta mucho trabajar de manera individual, siempre aporto a los colectivos porque fue la forma de vida que me enseñaron a vivir de manera colectiva. Y así, por ejemplo, cuando mi mamá iba a Temuco o hacía otros trámites lejos de la casa, siempre me dejaba el cuidado de mis tías, de mis vecinas. Y eso también se hace necesario hoy día en la ciudad, porque las clases son por internet y muchas veces las personas salen a trabajar y los niños quedan solos.
en las casas. Entonces también se debe fortalecer el cuidado a los pichiqueches y comprendiendo que una educación integral también tiene que ver con una educación intercultural plena. Desde la auténtica interculturalidad, como lo decía un Kimel Fe Wenei de nosotras. Así que eso, la bien, Roxana. Bueno, yo agradecer este encuentro, esta conversación, este tragún. Agradecerle a ustedes también por compartir conmigo, compartir su conocimiento. También me siento interpretada por muchas visiones de los pueblos originarios. Siento que al final de cuentas no estamos tan lejos unos de otros, solamente tenemos lo que nos aleja es el miedo y la incertidumbre. Y una vez que nos conozcamos y desaparezca el miedo y confiemos nuevamente, quizás nuestro país se ha construido bajo ese alero de la desconfianza, que no es infundado, son cosas que han sucedido, que han marcado y que no se han reparado. Y eso también necesitamos, repararnos para poder también caminar mirándonos de frente a la cara, sin odio, sin rabia, sin venganza. Yo creo que eso lo podemos construir mientras más personas despertemos y nos demos cuenta que el camino no es de forma violenta, sino que tenemos que volver a nuestro centro, cada uno primero, y después reunirnos para construir un país mejor. Así que yo muy agradecida de esta conversación, agradecida también de Lamien Joel por su conocimiento, por compartir también con nosotras, Marcela, orgullosa que sea mi compañera de lista, y a seguir adelante, así se cambie la fecha o no, si se cambia es por algo, y va a ser para mejor. Así que seguir avanzando y construyendo de la manera que lo hemos hecho hasta el momento. Pelei, Ruf, Sumutami, Feipin, Lamien, Roxana. Nos gustaría escuchar un mensaje del Lamien Joel para Compu Lamien, Alcudo Pelutu Fachi Dumu, Fachanto, Quiñen Lam, Lamuen. Mai, Penchento como ley, esperamos utilizar las mejores palabras que sean más claras y que sean llegativas a la gente. Hoy día, de concretar todo lo que soñamos, que el respeto a la vida entre las personas, o sea, todo lo que uno mira es vida. El viento tiene vida. Si un viento va contaminado, va a contaminar y va a matar, no sé, eso ya no lleva vida. La lluvia, los días nublados, todo lo que se mueve, todo lo que se ve y lo que no se ve es vida. Hay que respetar a los espíritus, no hay que hablar de tonterías, decían antes la gente. Hay que saludarlos a ellos, es importante hacerlo. Hay que saludar al patio cuando uno llega a la casa, hay que saludar el entorno, la huerta, a la casa, y de ahí preguntar si hay gente. Y cuando sale la gente, hacerle un pentucún. Desde lo más profundo, conocer la palabra pentucún. Pen significa ver y tucún es una mirada que uno mete o penetra en un lugar. Por ejemplo, mirar un tambor, un balde, uno pen tucún, mi vista se adentró adentro. Eso es lo que hacían las personas en aquellos tiempos y se conocían internamente cómo estaban emocionalmente, entonces hablaban cosas coherentes que pudieran levantar al otro y no aplastarlo. O sea, ahí no había envidia, ahí no había egocentrismo, ahí no había burlas, ahí había valores. Ahora, se tiene que escribir esta nueva patria, este nuevo país, con valores. El valor siempre tiene que primar en cada cosa. Siempre, siempre. Si se hace así, todo será bueno. Ahora bien, invitarlos a la gente que hoy día tiene que votar. Hoy día, si tenemos esta conciencia clara, si estamos cansados como estamos viviendo, lleno de mentiras, lleno de aplastamiento, lleno de amenazas, de balas, de pólvora, de aguas, de leyes y de tantas cosas, de cárceles por hablar bien, por hablarle a la gente, para ser más gente. También se encarcelan esas cosas, por defender la vida, por defender el Tumemuñén, por defender la tierra, nos llevan presos. La verdad es que
todas estas personas sabemos en este país, ya no hay nadie que no sepa lo que ha pasado. No pueden votar por las personas que pertenecen a los partidos políticos, porque ahí está el veneno, ahí está los cuchanloncos, ahí están los güeñefe, ahí están los que son buenos para reírse, para burlarse, los que quieren que sufra la gente. Ellos no han querido que la gente esté contenta, por eso que han hecho lo que han hecho, por eso es que no existe valoración, no existe respeto hasta el día de hoy. Todo lo han hecho tan mal, por eso estamos enfermos del espíritu, no tan solo del cuerpo, de alguna otra parte, sino que del espíritu andamos enojados y andamos tristes. Y esas dos cosas juntos estamos cortos de genio, nos enojamos rápido. Por eso tiene que llegar buena gente, tiene que llegar gente con valores a este lugar, a escribir cómo se tendrá que vivir de aquí para adelante, por mucho que mundo. Así que invito yo a votar a la gente, por la gente que habla de valores, no por ningún partido político, por favor, porque hay algunos que se dicen ser independientes, pero están vinculados con los partidos políticos. Tenemos que ser fuertes, tenemos que tener fuerza para limpiar eso. Si queremos vivir bien es porque tenemos que decirlo ahora. Mañum Lamien, Fentren Poyen, Amule Petahuaychan, Filple, que en todas partes retumben sus palabras, su presencia, que lo conozca la gente y que sepan también cómo piensan. Muchas gracias. Felei lamien, fentre mayum ka tamien lam tundungu, peumangen kume amoita tu fachi dungu, kume amoita tu fachi nutram, peumangen kume wachurpoaita indungu, como lista, elige la lista del pueblo, una lista multidisciplinaria con muchos profesionales, con jóvenes que asumieron este gran desafío para llegar a la convención constituyente por convicción, porque creemos que podemos ser un aporte significativo a este país para el reconocimiento no solamente en el papel, sino que también en la práctica. Yo invito a la ciudadanía a conocer a nuestra lista, a conocer a cada uno de nuestros candidatos y a repensar juntos en el país que queremos. La promesa que nosotros hacemos es garantizar una participación directa, garantizar la participación ciudadana, escuchar sus necesidades, pero también visualizar sus expectativas y juntos ser un real aporte en este Guayón Tumapu, no solamente representar a organizaciones sociales, sino que representar a la papay de nuestro lof, al chachay, a los pichiqueches de nuestro entorno, ya sean mapuche o no mapuche, y hacer de Chile un país realmente que reconozca a los Ñenrucas, que serían en este caso nuestros pueblos originarios. Así que Peumangen Lamien, Quiñantú, Contayinpu, Pichiqueche, soy Mapuzungu Aingun, Ka Norchen Aingun, Kumechen Aingun, Mañumchen Aingun, Kumechen Aingun, Lifchen Aingun, Peumangen, Kume Amaita Tufachi Dungu. Felipe May Lamien, Felipe May. Huita Tayin Ramtati. Felipe, Lamien Roxana, último consejo para nuestros vecinos, vecinas, lamienes de la ciudad y del campo. Cortito nomás, mire, tengo una frase en mi cabeza hace rato que dice que no somos estanques para llenar, sino que somos fuegos para encender. Y eso espero, que cada uno encienda su fuego y que cada uno aporte con lo mejor de cada uno, sea la mejor versión de uno mismo, no busque competir con otros, sino que sea siempre la mejor persona que puede ser en ese momento con las herramientas que tiene. Y así construyamos el país, la nación, el universo, lo que esperamos que sea mejor para todos. Estamos en un momento de inflexión de todo, estamos en un momento crítico, pero también un momento histórico. Estamos viviendo un momento que es importante para todos, así que a dar lo mejor que cada uno pueda. Feleila bien. Feleila bien. Peu callal compuche, al kutu pelutu fachi dungu, le moria mai com eingun. Peu callal la mien, joe.